Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos iniciando un ciclo de evangelismos que estamos encontrándonos 3 días especiales. Si ustedes están notando, hay actividades de evangelismo en muchas partes de la República Argentina. Y saben que no es la excepción en nuestro canal. Queríamos hacer un pequeñísimo ciclo de evangelismo para ustedes, porque son tiempos en donde debemos acercarnos a la Biblia, debemos estudiar el libro del Señor. Son momentos en los que uno debe reflexionar en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora a continuación vamos a escuchar una parte musical a cargo de nuestra hermana y amiga Adriana. Y ella va a cantar una canción para la gloria del Señor. Estos 3 encuentros que vamos a tener hoy jueves, mañana viernes y pasado mañana, el día sábado, son titulados, por así decirlo, encuentros inolvidables. Son esos momentos de diferentes personas que han encontrado a Jesús en diferentes momentos de su ministerio. Y a cada uno de ellos, Cristo o de ellas, Cristo se mostró, se reveló de una manera diferente. Y cuando Cristo hace eso, queridos amigos, queridas amigas, las personas que tuvieron la decisión, tuvieron una actitud de responder positivamente a Cristo, no quedaron igual. Querría preguntarte en esta noche, no sé qué imagen tiene usted, amigo, amiga, de Cristo. No sé qué idea tiene de Él. No sé si lo mira con ojos espirituales, si lo mira de manera histórica, no lo sé. Pero hoy le quiero mostrar historias, vamos a ver estos 3 días, de personas reales, con problemas reales, en una condición de un mundo siniestro, donde cada uno desarrollaba su vida y quizá usted se ve identificado con cada uno de ellos o de ellas, no lo sé. Es nuestro deseo que podamos tener un encuentro inolvidable, especial, íntimo con el Señor Jesús. Y en esta noche vamos a ver el tema de perdido a salvo. De perdido a salvo. Antes de ingresar al tema, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija y que Él nos guíe en este momento especial. Que no hable yo, sino que hable la Biblia, que hable la palabra nuestra, que hable las hojas de nuestras Biblias, que el Señor se revele a usted y a mí. Yo le quiero pedir que ore por estas actividades a nivel local, a nivel provincial, nacional, que pueda orar por cada pastor, por cada amigo que está impartiendo estos mensajes. Son fechas muy importantes. Son fechas en las cuales uno puede aprovechar para predicar el Evangelio. Por eso ore por nosotros. Ore por los predicadores de estos tiempos. Necesitamos de sus valiosísimas oraciones. Y vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, estamos en este momento humildemente para hablar contigo, Señor. Vamos a abrir tu poderoso manual. No queremos, oh Dios, hacerlo de manera irreverente, humana o por nuestra propia cuenta. Queremos, por favor, Señor Jesús, que nos hables a través de ella,
que nos permitas encontrarnos con el Espíritu Santo, que tomemos decisiones, Señor, que por favor te hagas presente en este momento. Bendice a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de ellos de manera especial. Quizá hay alguno sufriendo, alguno pasando un momento difícil. Intercedemos en el nombre de Jesús por ellos. Y oramos agradecido de que nos oyes, oh Dios, porque no oramos según nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a encontrar en la historia de hoy con un hombre que tuvo un antes y un después luego de encontrarse con Cristo. Los versículos y el capítulo que vamos a leer se encuentran en Lucas 23, del 39 al 43. Pero antes de llegar a esa historia, les voy a contar un poquito el marco donde se desarrolla esta historia. El contexto de esta historia que ustedes y yo vamos a leer se encuentra en la llegada de Cristo al Calvario, en la sección del ministerio de Jesús en los últimos momentos que vivió en este planeta Tierra. La vida de Cristo fue una vida de entrega, de devoción, de intercesión por su prójimo y hasta en la cruz inclusive. En ese día fue un día muy largo para Cristo. Ese viernes, desde temprano pasó por el tribunal de Pilato. Pilato lo humilló a Cristo. Luego de ser humillado por Pilato, fue llevado ante el tribunal de Herodes. Herodes menospreció a Jesús. Hizo avergonzar al Salvador. Y luego lo mandó de nuevo a Pilato. Y luego del encuentro de Pilato, hay ese milimétrico encuentro entre Cristo y Barrabás. Y la gente, allí como se tenía la costumbre de librar a un preso, a un reo, la gente eligió al malvado Barrabás. Y es interesante que Cristo también intercedió por este delincuente. Y luego de esta descripción, Jesús ahora va camino al Calvario. Y Lucas, que es el texto que estamos viendo, esta porción está en Juan 19, Marcos 15, Mateo 27. Luego que Jesús va hacia el camino del Calvario, allí hay unas mujeres que hablan con Cristo. Y Jesús le da un mensaje para ellas también. Y el versículo 32 nos introduce al tema que vamos a ver esta noche. Abran sus Biblias, por favor, allí en Lucas 23 y el versículo 32. Dice: cuando llegaron al lugar llamado del cráneo o calavera, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús, qué oración de Cristo. Saben, Jesús habló en este momento de el Calvario, su camino el Calvario, habló 7 veces. Y Jesús aquí dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Y allí hay un público muy diverso que está observando esto. El pueblo, dice, permanecía allí y observaba, contemplaba la escena. ¡Qué escena majestuosa! Pero también estaban los líderes, aquellos que favorecieron en el ámbito social y espiritual del sistema judaico para declarar a Cristo culpable, aquellos que manipulaban el Sanedrín, controlando los sectores, el núcleo fuerte de lo espiritual del pueblo judío. Y dice que estos jefes se burlaban y decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido.
Qué vergüenza estos líderes. Y también los soldados. Los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Casi todos se burlaban del Señor Jesús. Y digo casi todos porque hay gente que no se burló. Había algunos discípulos escondidos por allí. Y estaban estas mujeres, estaba su madre, que amaba al Señor Jesús. Y allí en el versículo, allí en Mateo 27, por ejemplo, y el versículo 44 nos dice que inclusive los dos ladrones que estaban a sus costados se burlaban de Jesús. Le increpaban diciéndole cosas como las que vamos a leer. El versículo 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí se presenta la primera persona cercana de Cristo mientras él estaba colgado del madero. Y esta persona le hace una pregunta relacionada al aspecto espiritual de Cristo. Pero no le hace una pregunta en el ámbito espiritual de Jesús para ser rescatado espiritualmente. La pregunta de este hombre llegaba solamente hasta la libertad física, la libertad corporal, la libertad física, material. Dice: ¿eres tú el Mesías? Y claro, Cristo lo era. Pero Jesús calló. Dice: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Eran diferentes públicos y cada uno puede estar en uno o en otro. Diferentes públicos impulsados por las huestes de las tinieblas para desorientar, para desequilibrar la mente del Salvador. E inclusive Jesús rechazó la esponja de vinagre que le dieron porque no quería torcer su mente, quería estar lúcido, sin ningún efecto de alguna especie de droga. Todos públicos, todos sectores, todas bocas, voces que dañaban la divinidad del Señor Jesús. Y aquí se presenta el primer grupo de personas. Aquí se presenta esas personas que se acercan a Jesús con el solo propósito de obtener una bendición, una ayuda, un sostén económico, material, físico. Son personas que solo indagan a la Biblia, indagan a la palabra de Dios, indagan el concepto bíblico de Cristo para obtener beneficios solo y exclusivamente en esta vida. Y hasta ahí llegan. No les interesa la vida futura. Solo buscan a Cristo cuando están en problemas. Y solo reconocen su aspecto divino cuando ellos quieren ser librados de alguna enfermedad, quieren ser librados de algún problema económico, algún problema familiar. ¿Y no eres tú el Mesías? Sálvame, Señor. Sálvame. Y cabe destacar que estos ladrones no eran ladrones sencillos. Y ahora nos vamos a enfocar más en el segundo. Estos ladrones eran ladrones altamente buscados por el Imperio Romano. ¿Por qué les digo esto? Por el simple hecho de que el Imperio Romano no iba a mandar a ejecutar a la cruz a alguien que le robó una gallina al vecino para alimentar a su familia, para hacer un guisado. A alguien que robó algún
poco de trigo, de semilla, de un campo. No. Estos ladrones obviamente pertenecían a una banda especializada de robo. Era un grupo de mafiosos bien organizados, una estructura mafiosa que cada golpe, cada salto que ellos daban, estaban bien organizados, estaban bien planificados. Y era una banda altamente buscada. Y hay dos detalles en la historia que nos conectan entre estos dos ladrones y Barrabás, como que pertenecían a la misma banda. En primera instancia porque Barrabás tenía que ir al centro de la cruz. Y siempre el que iba al centro de la cruz era el más aborrecido, el que merecía la condena más fuerte de todo lo que estaban allí colgados. Y además, el segundo detalle era que estos ladrones se conocían. Porque ahora van a ver ustedes que el otro ladrón le habla a este que primero habló en el versículo 39. Y ahora Lucas nos separa primeramente la opinión del primer ladrón, que ya la vimos. Pero ahora vamos a ver la del segundo. En un momento dado, en este ladrón, ocurre la llegada de la luz divina. Porque en primera instancia este ladrón insultaba a Cristo Jesús, Mateo 27:44. Los dos ladrones insultaban a Jesús. Pero llegó en un momento en que el centro, el sentido intelectual, moral, espiritual se despertó en este hombre. Y llegó a entender en qué situación se encontraba. Llegó a entender quién era el que estaba al lado de él. El que estaba al lado de él no era un hombre cualquiera. Noten, dice el versículo 40. Pero el otro lo increpaba, o sea, le criticaba, le cuestionaba, le decía: ¿no temes a Dios? ¿No manifiestas respeto? ¿No manifiestas temor en la presencia de Dios? ¿No sos consciente de la situación en la que estás? Y esto es lo lindo de la Biblia, que el mensaje de Dios llegó a este ladrón y lo cambió por completo. Hubo una modificación de la perspectiva en la que estaba este hombre. Tú, dice, no tienes temor de Dios, que sufres la misma pena que Él. Estás en la misma situación que Él. No respetas la condena que se nos está ejecutando. Y la condena que nosotros tenemos la merecemos. Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestra culpa. En otras palabras, está diciendo: mira, sé consciente, reconoce tu mal camino, reconoce que has andado en senderos inmorales, has andado por caminos pecaminosos, impíos. Presta atención, tu condena es justa. Se ve que estos ladrones se conocían. Y ahora entiende este ladrón su situación penal más allá del planeta Tierra. Se da cuenta que su situación la está observando los ojos del juez del universo. Y entiende que en Cristo se encuentra el juez defensor. Y en ese momento se asió de Él. Confió en Él. Y no lo soltó. Y ahora el ladrón declara:
nosotros somos culpables, pero Él no ha hecho nada malo. Se cree que este ladrón había escuchado de Cristo. Ya el Espíritu Santo había empezado a trabajar en el corazón de este hombre y en plenitud se manifestó en el momento más trágico de su vida. Y ahora el ladrón le dice: Señor, te quiero hacer una petición, solo una. Solo una. Versículo 42. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, cuando vengas a establecer ese reino que tú has predicado, que has anunciado, no te olvides de mí. Inclúyeme en tu familia espiritual. Quiero formar parte de la Santa Jerusalén. Señor, quiero estar allí. Y ahora Cristo le responde. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: vete y no peques más. Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos de Dios, como le dijo al joven rico. O quizá le dijo: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Le dijo eso? O le dijo quizás lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana: pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. ¿Ve y adora a Dios? ¿Le dijo eso Cristo? No, claro que no. Jesús, queridos amigos, nos conoce en qué situación estamos. Jesús no le exigió más a este ladrón. Jesús sabe en qué lugar está usted. Porque el ladrón le hizo una sencilla petición: oh Señor, no te olvides de mí. Yo sé que hice cosas malas, pero Señor, perdóname. Perdóname y sálvame. Esa fue la petición. Y acá en la vida de este ladrón se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Y nosotros, por allí que amamos el aspecto de la ley de Dios, nos va a pinchar un poquito el oído. Nos va a costar un poco entender lo que le va a decir Cristo a la iglesia, al mundo, por medio del apóstol Pablo. Concluimos pues que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Querido amigo, querida amiga, este ladrón había tenido una vida totalmente pecaminosa. Había empezado quizá a tener contacto con Cristo o haber escuchado de Él. Pero tenía un pasado oscuro. Tenía un pasado trágico. Tenía un pasado revuelto. Tenía un pasado lleno de experiencias pecaminosas, impías. Tenía un pasado triste. Tenía un pasado lamentable. Pero saben que el ser humano no se salva por sus acciones. La salvación llega a nuestra vida por la persona de Jesús. La función de la ley de Dios es mostrarnos la necesidad de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo es traído a mi vida, ahora se me entrega la capacidad de obedecer al Señor. Y esa obediencia no está basada en ganar el favor de Dios.
está basada en amar al Señor. Porque amo al Señor, yo le obedezco. Sigo sus mandatos, sus consejos, no para ganar el favor de Dios, sino que el Señor me da la salvación en la cruz. Eso es la justificación. Y ahora, cuando ocurre la entrega de mi vida al Señor, empieza el proceso de santificación. El ladrón fue salvo en su última hora de vida. No tenemos el final de este ladrón, cómo falleció, pero la Biblia dice que le fueron quebradas las piernas en Juan, porque todavía estaba vivo cuando Jesús ya había muerto. Pero yo estoy seguro que si ese ladrón descendiera de la cruz aquel día, ese ladrón viviría como un hombre de una vida transformada. Porque Jesús tiene el poder de transformar las vidas, mis queridos amigos. Puede transformar la vida del peor delincuente de este planeta. Yo no sé quién es Jesús para ti, para usted, para vos. Pero la Biblia presenta a un Jesús que puede restaurar al peor de los delincuentes. Y Jesús le respondió: de cierto, te digo hoy, te lo prometo, le dice Jesús, te lo garantizo por mi vida, que es entregada por la tuya. Estarás conmigo en el paraíso. Y saben, este ladrón nos representa en cierto aspecto a todos nosotros. Nosotros debíamos colgar en esa cruz. ¿Y por qué les digo esto? Por lo que dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 6, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. ¿Saben qué pasa cuando una persona entrega su vida al Señor? Es como si mi cuerpo estuviera colgado en la cruz y se reemplaza mi cuerpo por el cuerpo de Jesús. Y Dios mira esa cruz y ve a Ezequiel en Jesús. Quiero finalizar el mensaje de hoy haciéndoles un llamado. Allí con su grupo pequeño, con su esposo, con su esposa, con su familia. Si usted está solito, quiero que usted piense en esto que vamos a decir. Cristo nos ofrece la salvación a todos por igual. Nadie queda excluido de la salvación. Esa salvación llega en el momento más oportuno. Quizá, y acá está para evaluar de manera personal a cada uno, estamos en la actitud del otro ladrón. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero quizá a algunos se le ha dado tanta chance, tantas posibilidades y rechazó. Quizá, queridos amigos, usted perdió la oportunidad de Dios y no la aprovechó. ¿Dónde está usted, mi amigo? ¿Está en el pasado de este ladrón? ¿Está viviendo una vida delictiva, una vida oscura? ¿Un pasado triste, de agonía? ¿Toma pastillas? ¿Se está dañando la salud? ¿No puede dormir en las noches? ¿O quizá está en este momento, en el presente? ¿O ha tenido otros encuentros con Cristo? Hable con Cristo.
Pídale a Jesús que lo ayude, que lo restaure. De eso va a depender su futuro. Y ojalá que nosotros escuchemos la voz de Jesús. De cierto te digo hoy, te aseguro, te prometo, estarás conmigo en el paraíso. Que Dios les bendiga.